Ok, en este video lo que quiero explicar es básicamente la ecuación 7.4 que aparece en el libro de Larraín y Sachs. Y para esto necesito explicar antes la ecuación 7.1 y la ecuación 7.3. En el caso de la ecuación 7.1, lo que hace el autor es definir la ecuación de consumo. Para el autor, el consumo depende de tres variables. La primera variable es el ingreso disponible. A medida que sube el ingreso disponible, aumenta el consumo. Eso nosotros ya lo habíamos visto en nuestras clases. Ingreso disponible nosotros en clase lo llamamos ID y el autor aquí lo llama Q menos T. A Q menos T el autor lo llama ingreso disponible. Y tiene esta noción de que Q sería el PIB o el ingreso en la economía, el ingreso, y T serían los impuestos que pagan las familias. Por lo tanto, el ingreso, si al ingreso se le quitan los impuestos, queda el ingreso disponible. Esa es la primera variable de la cual depende el consumo. La segunda variable de la cual depende el consumo es la expectativa futura de ingreso. Lo que señala el autor es que si las familias piensan que en el futuro van a obtener mayores ingresos, entonces van a consumir más. Y al consumo futuro lo llama Q menos T, esto es el ingreso disponible, super F. No significa que esté elevado a un valor esa super F, sino que solamente para señalar que es el ingreso futuro. Y la tercera variable de la cual depende el ingreso, según el autor, es la tasa de interés. El impacto de la tasa de interés en el consumo, nosotros en clases también lo hemos visto de alguna otra forma. Lo que decimos es que si aumenta la tasa de interés, las familias se ven motivadas a sacrificar consumo presente por consumo futuro. Eso quiere decir que ahorran y por lo tanto el consumo se reduce. Entonces hay una relación negativa entre tasas de interés y consumo. De esta forma entonces, lo que dice el autor es que el consumo va a ser una ecuación que depende del ingreso disponible, que depende del ingreso disponible futuro y que también depende de la tasa de interés. A continuación, en el caso de la ecuación 7.3, lo que hace es pasar de esta ecuación, que es general, a una ecuación en su forma específica. La ecuación 7.3a lo que tiene es la ecuación específica de consumo. Y para esto lo que hace es asignarle parámetros distintos a las distintas variables. Le asigna un parámetro al ingreso disponible, le asigna un parámetro al ingreso disponible futuro y le ingresa un parámetro también a la tasa de interés. De esta forma, la ecuación de consumo queda como C minúscula que multiplica el ingreso disponible menos A que multiplica a la tasa de interés y más C minúscula el super F que multiplica a Q menos T super F. Entonces, si se fijan, aquí tenemos el esquema de una ecuación básica o tradicional donde tenemos los parámetros, que el parámetro aquí es el C, aquí el parámetro es el A y aquí el parámetro es C super F. Y además tenemos variables. Tenemos la variable consumo, que es la variable dependiente. Y como variables independientes tenemos el ingreso disponible, la tasa de interés y la expectativa de ingreso futuro. Si ustedes se fijan, este C minúscula que aparece aquí, el primer C minúscula que aparece, que multiplica el ingreso disponible, no es otra cosa que la propensión marginal a consumir. O el C sub 1 que aparece en nuestros modelos en clase. El A que aparece aquí es capturaría el impacto que tiene una variación de la tasa de interés en el consumo, y el C super F capturaría el impacto que tiene una variación de la expectativa de ingreso futuro de las familias sobre el consumo actual. Y en el caso de la ecuación 7.3b, la ecuación 7.3b lo que hace es definir la ecuación de inversión. Y en el caso de la ecuación de inversión, lo que dice es que esta va a depender negativamente
de la tasa de interés, que nosotros también habíamos desarrollado ya esto un poco. Habíamos dicho que si aumenta la tasa de interés, eso provoca una reducción en la inversión. Y lo que está haciendo el autor aquí entonces es definirlo en esta forma funcional. El parámetro sería el B y las variables serían la tasa de interés y la inversión. ¿Y qué significa ese B? Que también lo habíamos visto en clase. Tiene que ver, o podría ser interpretado como la sensibilidad de la inversión a las tasas de interés. Bien, entonces tiene por una parte consumo y por otra parte tiene la inversión, y el gasto público se asume completamente exógeno. ¿Y qué hace a continuación? Mete la ecuación 7.3a y la ecuación 7.3b y el gasto público, los mete en una sola ecuación para determinar la demanda agregada, que es la ecuación 7.4. Vamos a ver cómo lo hace. Primero que todo, el autor llama a la demanda agregada, la llama QD. Y nosotros sabemos que QD es igual a consumo más inversión y más el gasto público. Por lo tanto, a continuación reemplaza en consumo la ecuación 7.3a, que era C que multiplica Q menos T menos el A por I y más el C super F por Q menos T, que es el ingreso futuro. Ahí tenemos consumo. Todo eso que está aquí, todo eso es consumo. Además, tenemos que sumarle la inversión, pero sabemos que el coeficiente, el beta, es negativo, entonces menos B por la tasa de interés. Esta sería la inversión. Y finalmente sumamos gasto público para concluir con esa ecuación. Bien, entonces tenemos consumo, inversión y gasto público. No hemos agregado nada nuevo. Es exactamente lo mismo que habíamos visto en clases, solamente que con otras letras. Y a continuación, dado que la demanda es igual que la producción, por lo tanto uno puede pensar que las Q, entonces, la Q que está aquí con esta Q, son términos semejantes, por lo tanto esto dejamos de llamarlo QD. Y lo que hacemos es resolver un poco esto. Voy a multiplicar este C minúscula por aquello que está dentro del paréntesis. Entonces fíjense que va a quedar Q es igual a C por Q menos C por T menos, y todo lo demás queda igual. Ahí más CF por Q menos T F menos BI y más G. Y esto que está aquí sumando puede pasar al otro lado restando, dado que ambas tienen Q. Entonces vamos a tener Q menos C por Q es igual a menos C por T menos AI más CF por Q menos T por F menos BI y más el gasto público. Y aquí lo que tenemos es el paso tradicional en el cual nosotros factorizábamos Q, multiplicamos por 1 menos C. Y esto sabemos que va a pasar multiplicando al otro lado, ¿no? Entonces aquí tenemos menos C por T, menos AI, más CF por Q menos T, menos BI y más G. Ahora fíjense que aquí tenemos tasa de interés y aquí también tenemos tasa de interés. Por lo tanto, ambos términos los podemos juntar. Vamos a tener todavía Q1 menos C va a ser igual a menos CT, y aquí lo que podemos hacer es menos, entonces menos A más B, y esto está multiplicando ahí. Ahí lo que hice fue junté AI y BI, ¿no? Más CF por Q menos T y más G. Ok, entonces la ecuación quedó en esto, en Q que multiplica este factor 1 menos C, y en el lado derecho de la ecuación tenemos menos C, que es la propensión marginal a consumir por los impuestos, este factor A más B por la tasa de interés, el C super F por el ingreso futuro y el gasto público.
Y lo que hago a continuación entonces, o lo que hace el autor, es pasar dividiendo este factor hacia el otro lado de la ecuación para despejar Q. Y entonces tenemos que Q va a ser igual a menos C dividido por 1 menos C por T, menos A más B dividido por 1 menos C por la tasa de interés, más C super F dividido por 1 menos C multiplicando al ingreso futuro, y más el 1 dividido en 1 menos C multiplicando al gasto público. Y lo que tienen ahí entonces son las pendientes que nosotros en clase también vimos como los multiplicadores de cada una de estas variables. El primero de ellos sería el multiplicador de los impuestos. Fíjense que tiene signo negativo, que es importante después para las conclusiones que vayamos a tener. Aquí está el multiplicador de la tasa de interés, que también tiene signo negativo. El multiplicador del ingreso futuro de las familias. Y finalmente el multiplicador del gasto público, que ustedes pueden observar aquí, tal como vimos en clase, el multiplicador del gasto público es mayor que el multiplicador de los impuestos, lo que nos lleva a pensar que si el gasto público aumenta en la misma cantidad que los impuestos, entonces Q, o la demanda agregada o la producción en el país, va a crecer, ¿no? Su variación va a ser distinta de 0.